Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos un año más cerca de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todas las bendiciones que nos concediste en este año que está terminando. Gracias por todos los momentos de alegría, de regocijo, de provisión, de abundancia, de salud que tú derramaste en cada familia. Y también gracias por aquellos momentos de tristeza y de desánimo y de pruebas y de oscuridad, porque tú nos libraste de todo ello. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú nos has librado. A ti sea la gloria y la alabanza, y ahora te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso de gloria al Señor? Gracias, Padre. Qué privilegio abrir este libro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 7 al 11, que es un fragmento muy interesante en las Sagradas Escrituras, en un tema que he titulado Un año más cerca de Cristo. Un año más cerca de Cristo. Dice así la primera de Pedro capítulo 4, verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termina el año 2018 indicándonos claramente que nos acercamos al fin de la historia moderna de la humanidad. El reloj profético de Dios está a punto de llegar a las 12. Estamos a las 11 con 59 minutos y 59 segundos. Y muchos de los eventos de este año tuvieron claros tintes proféticos como nunca antes. Con lo cual estamos seguros de que muy pronto vamos a estar en casa. Muy pronto viene el Señor por su iglesia. Nos quedan pocos años, quizá poquitos meses. Y lo vamos a demostrar enseñándoles algunos de los eventos que ocurrieron durante este año. Vamos a escoger algunos de los meses de este año y vamos a hablar de ciertos eventos que ocurrieron y cómo estos eventos tienen que ver con la Biblia y cómo estos eventos son proféticos y nos hablan de que Cristo está ya muy, muy cerca de venir. Por ejemplo, el 20 de enero de este año, 2018, el gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial de sus actividades por la falta de fondos para mantenerlas. No había dinero para sostener el gobierno federal norteamericano. Y este cierre es único, jamás había ocurrido en la historia de los Estados Unidos, que está dirigido por el Partido Republicano y además coincidió con el primer aniversario en el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, quiero decirle que la Biblia profetiza
que en los últimos tiempos surgirá un gobierno en Europa. El antiguo imperio romano va a surgir otra vez y este gobierno dominará en la esfera económica, política y religiosa. Este último imperio corresponde a los 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor, en donde Nabucodonosor vio que la cabeza era de oro, representando al imperio babilónico. El pecho de esta estatua era de plata, representando al imperio medo-persa, quienes derrocaron a los babilonios. Aquí la parte del estómago, ¿verdad?, del abdomen era de bronce, representando al imperio griego, quienes derrocaron a los medo-persas. Y después las dos piernas de barro y de bronce de hierro, eran la representación del imperio romano. ¿Por qué eran dos piernas? Porque el imperio romano se dividió en el imperio oriental y el imperio occidental. Pero Daniel también ve los pies de esta estatua con 10 dedos. Y esos pies representan la última forma de imperio mundial que está a punto de levantarse. Para que se levante este último imperio mundial que gobernará en la esfera política, social, económica y religiosa, es necesario que los Estados Unidos entren en una crisis económica, política, moral y social, exactamente como lo estamos viendo a partir del 20 de enero del año 2018. Segundo evento. El día 6 de febrero de este año ocurrió el primer lanzamiento del Falcon Heavy. Este es un vehículo de lanzamiento espacial superpesado, diseñado y fabricado por la compañía SpaceX. Este cohete llamado Falcon Heavy tiene la facultad de viajar al espacio y regresar. Y el gobierno norteamericano lo ha diseñado con el objetivo de llegar a Marte y poder empezar a colonizar Marte. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, en Daniel capítulo 12, versículo 3 y 4, el profeta Daniel anuncia que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicaría, la ciencia aumentaría de una manera exponencial. ¿Cuándo nos habríamos imaginado en el siglo XVI, XVII, XVIII o XIX que podríamos conquistar el espacio, que podríamos llegar a Marte, a la Luna o a otros planetas? En Daniel capítulo 12, versículo 3 y 4, la Biblia dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En 1960 se descifró el código genético. El primer trasplante de corazón humano ocurrió también en la década de los 60, 1967. La fibra óptica se inventó en 1975. El disco compacto en 1979. El internet y la telefonía celular a partir de los años 90 y hasta la actualidad. Y ahora, en febrero de este año, hemos lanzado un cohete que puede llegar hasta Marte. Por cierto, el 22 de febrero de este año falleció el gran evangelista Billy Graham, el cual ha sido un ejemplo para todos nosotros. Tercer evento profético. El 14 de marzo de este año falleció el físico teórico, astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking, aportador de la famosa radiación de Hawking en Cambridge, en Reino Unido, en Inglaterra, después de haber padecido 55 años esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica padeció él, estaba en una silla de ruedas. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, este gran científico estaba casado con una mujer cristiana. Su esposa le compartió el evangelio durante años, hicieron incluso una película hace un par de años de él, de su vida.
Pero él nunca quiso aceptar la existencia de Dios y en su último libro, él declara que Dios no existe. Y entonces ese libro ha tenido millones de ventas y ha influido en la mente de cientos de miles de personas, llevándolos al ateísmo en los últimos tiempos, tal como lo profetizó la Biblia. ¿Tú sabes que la Biblia enseña que en los últimos tiempos se multiplicaría la necedad y el ateísmo? ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. El apóstol Pablo escribe en esta carta, segunda de Timoteo 3, verso 1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, o sea, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que así está la humanidad? Tal como lo acabo de describir en estos versículos de la Biblia. Y Stephen Hawking ha influido en programas de televisión, en documentales que hizo a través de todos sus libros, en la mente de los seres humanos para llevarlos al ateísmo, a la soberbia, a la avaricia, a la vanagloria. Cada quien ve por sí mismo, cada quien quiere tener más reconocimiento, más dinero, más poder, más placer. Así está el mundo. Estamos en los últimos tiempos. El 12 de abril, como una cuarta señal profética en este año, el país de Trinidad y Tobago, y más adelante otros países, despenalizaron la homosexualidad, uniéndose a la larga lista de países que ya lo han hecho. Solamente faltan unos pocos países en África que todavía no están de acuerdo en sus gobiernos con la homosexualidad, el matrimonio gay, ¿verdad? Las bodas lésbico-gays o la adopción de menores por este tipo de parejas. Y esto no se había visto en ninguno de los siglos anteriores de la historia de la humanidad. No se había visto esto. Esto es reciente, esto tiene unos pocos años, unas pocas décadas. En México, por supuesto, en la ciudad y en todos los estados de la República ya está autorizado el matrimonio de las parejas gays. Y esto es una señal profética de los últimos tiempos. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? El Señor Jesucristo profetizó que en los últimos días se viviría una inmoralidad sexual como nunca antes. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, palabras del Señor Jesucristo, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la inmoralidad sexual es lo que más proliferaba en esa cultura. Hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres o con animales, y habían llegado al colmo de la maldad, al colmo de la inmoralidad. Por esa razón Dios arrasó la raza humana y se los llevó a todos, como dice la Biblia. De la misma manera dice Jesucristo en el verso 39, de la misma forma en los últimos tiempos, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando la inmoralidad esté ya exacerbada, sepan que la venida de Cristo está muy cercana. ¿No es verdad que ya estamos en esos tiempos, hermanos? ¿Están ustedes de acuerdo? Quinta señal profética de este año. El 14 de mayo de este año, 14 de mayo, apúntalo, se cumplieron 70 años del regreso de Israel a su tierra desde la Segunda Guerra Mundial. El 14 de mayo
de 1948 al 14 de mayo del 2018 se cumplen 70 años del regreso de Israel a su tierra. Y el presidente Donald Trump ordenó que la embajada de Estados Unidos fuera trasladada de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Y esto provocó la protesta de Palestina. 58 palestinos fueron asesinados ese día, más de 2,000 resultaron heridos por el ejército israelí, que se puso en la franja de Gaza para que no pudieran penetrar los palestinos y tomar control del territorio de Israel. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? Esta es una señal profética de los últimos tiempos. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se anuncia y se profetiza que Israel regresaría a su tierra. Después de siglos de haber estado en el exilio, los judíos de todos los ángulos de la tierra, del norte, del sur, del oriente y del occidente, regresarían a Israel y a la santa ciudad de Jerusalén, donde serían afirmados. Vean, por ejemplo, uno de estos pasajes en Isaías capítulo 30, versículo 18 y 19. Isaías 30, 18 y 19. Porque el regreso de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén protege a Israel, lo convierte en un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos va a proteger a Israel lo más que pueda mientras Estados Unidos comience a caer y surja el imperio del anticristo. Isaías 30, verso 18, dice así: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y después dice el verso 19: ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿En dónde dice? En Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, responderá. Los judíos y la nación de Israel están afirmados en Jerusalén como nunca antes a partir de este año, con la protección del gobierno americano, pero sobre todo con la protección de Dios. El Señor viene ya muy pronto. ¿Cuántos están contentos que el Señor viene pronto? Bueno, yo creo que si le vamos a aplaudir, vamos a hacerlo fuerte al Señor. Gracias, Padre. Últimas dos señales proféticas, hay muchas más, pero te voy a decir dos más. Del 7 al 10 de junio de este año se llevó a cabo la reunión número 66 del grupo Bilderberg en Turín, Italia. Esta es una reunión anual a la que asisten solamente 130 personas por invitación privada. A mí no me han invitado. ¿Por qué 130 personas nada más? Porque son las 130 personas más influyentes del mundo. Son los banqueros más ricos del mundo, como la familia Rockefeller. Son los empresarios más poderosos del mundo, como la compañía Monsanto, los dueños de la compañía Monsanto, que producen trigo y maíz transgénico que da cáncer. Son los más poderosos dueños de las farmacéuticas, algunos, muy pocos presidentes de ciertas naciones, y la prensa no tiene ningún acceso a esta reunión. Y este grupo Bilderberg está acusado de conspirar para imponer un gobierno o un nuevo orden mundial. Lo que ellos quieren es darle forma al mundo y seguir vendiendo medicamentos carísimos para supuestamente curar el cáncer y al mismo tiempo seguir enfermando de cáncer la población a través de alimentos chatarra y alimentos de podredumbre. Quieren influir en la mente de la gente y tener una sola religión en el mundo, una sola economía en el mundo, una sola política en el mundo y ellos estar hasta arriba de la pirámide. Esto se llama el nuevo orden mundial. Si tú tomas un billete de $1, hasta abajo vienen unas letras en latín, no sé si se han fijado. Y esas letras en latín dicen Novum Ordum Mundial, el nuevo orden mundial. Esto está patrocinado
por los grupos masónicos. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? La Biblia profetiza claramente que al final de los días, de la historia de la humanidad, de esta dispensación de la gracia, surgirá un sistema religioso, político y económico que la Biblia llama la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Esto no existía hace 100 años, hace 200 años, no con la fuerza que existe actualmente. Mira lo que dice la Biblia, Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas en Apocalipsis representan las naciones del mundo. La que está gobernando sobre las naciones del mundo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El mundo va hacia un nuevo orden mundial. Este mundo, este planeta en el que vivimos, será dirigido por una sola religión. Habrá un solo orden en la política y un solo orden en la economía. Qué curioso que en el estado de Georgia existen unas piedras gigantescas, así como de 5 metros de altura. Y en esta piedra hay 10 mandamientos escritos en hebreo. En esta otra los mismos 10 mandamientos en griego. Acá los mismos 10 mandamientos en inglés. Y acá los mismos 10 mandamientos en otros idiomas antiguos. Se llaman The Georgia Guidestones, para los que hablan inglés. Para los que no hablan inglés, las piedras guías de Georgia. ¿Y qué son esos 10 mandamientos? Son los 10 mandamientos del nuevo orden mundial. El primer mandamiento, nada más, no te leo los 10, solo el primero. Dice reducir la población del mundo a 500 millones de personas. Ahorita somos 7,000 millones. De 7,000 lo quieren reducir a 500. ¿Cómo? A través de los alimentos chatarra, de las bombas nucleares, de las armas químicas y de un sinfín de situaciones. Todo esto está profetizado en la Biblia. Dile a la persona a tu lado: ya conságrate, porque ya estamos en los últimos días. Última señal, hay muchas más, pero te doy una más, la última. El 26 de diciembre, hace 4 días, el 26 de diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que tenía un regalo de Año Nuevo para Rusia. ¡Ay, qué padre!, dijeron los rusos. Un regalo nos va a dar nuestro presidente. ¿Cuál es el regalo que el presidente Putin tenía para Rusia? Un misil nuclear invulnerable. Se trata de un misil hipersónico que viaja 20 veces más rápido que la velocidad del sonido. No puede detectarse porque vuela muy bajo. Los detectores y los radares no pueden ubicarlo. Ningún aparato de defensa puede ubicarlo. Y en pocos segundos, este misil podría destruir cualquier ciudad en Estados Unidos. El presidente Putin salió hace 3, 4 días y dijo: este es mi regalo de Año Nuevo para todos ustedes, para proteger al pueblo ruso y que nadie nos pueda hacer daño por si algún enemigo surge. Ahí te hablan Estados Unidos. El presidente Putin, con oprimir un botón, en menos de 20 segundos puede destrozar la ciudad de Nueva York. Esto es increíble. Si antes nos peleábamos con piedras y con lanzas, y ahorita con un botón destruimos una ciudad o una costa completa de un país. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia? Mateo capítulo 24 profetiza con lujo de detalles que en los últimos tiempos vendrían guerras terribles. Mateo 24, verso 6, Jesucristo dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos. Por cierto, es el año en donde más terremotos hemos tenido. Los últimos tsunamis que hubieron ahora en Malasia, terremotos en Colombia, terremotos en México, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
¿Por qué estoy hablando de estas cosas, hermanos? ¿Por qué? Para que despertemos y te des cuenta en el mundo donde vives. Porque a veces no salimos de Tlalnepantla y nada más leemos el diario de Ciudad Satélite y de Atizapán y de ahí nos salimos de los anuncios comerciales. Es necesario que la iglesia despierte. Amén. Ahora bien, ¿qué debemos hacer ante la realidad del advenimiento muy próximo de Cristo? ¿Qué deberíamos hacer como iglesia? Porque somos la última generación de cristianos antes de que Jesucristo venga. Es muy probable que antes de que tú o yo muramos, el Señor venga por nosotros. Somos una generación única de cristianos. ¿Qué debemos hacer? Regresemos a 1 de Pedro capítulo 4. Ahí están las instrucciones. Esta es la segunda parte del mensaje donde vamos a aprender 4 instrucciones bíblicas acerca de lo que Dios espera que hagamos los creyentes de los últimos tiempos. ¿Estás listo? ¿Estás lista para escuchar estas 4 instrucciones? Qué bueno que estemos listos para escucharlos. Ojalá que todos estemos listos para obedecerlas. Amén. Versículo 7, primera instrucción. Dice aquí Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro pensaba que en su generación iba a venir Cristo. No se imaginaba que iban a pasar 2020 años casi de historia. La palabra fin, telos, no se refiere a un fin cronológico en el que todas las cosas se detengan, sino a una consumación definitiva. Se termina este tiempo que se llama el tiempo de la gracia, se va a acabar. El fin de todas las cosas se acerca. Y aquí viene la primera instrucción: sed pues sobrios y velad en oración. Sean sobrios y velen en oración. Primera instrucción. ¿Qué nos dice Pedro? Sean sobrios y estén atentos en oración a lo que está pasando. Levanten sus antenas, sepan leer lo que está ocurriendo en el mundo y sean sobrios. Esta palabra sobrios, sofroneo del griego, sofroneo, no se refiere a abstenerse de bebidas alcohólicas. No, eso como que es obvio, ¿verdad? Un cristiano que se excede en las bebidas alcohólicas, yo dudaría que es cristiano. No se refiere a eso esta palabra griega. Esta palabra más bien se refiere a tener una mente equilibrada, una mente sana, a tener pensamientos claros, a ejercitar el dominio propio y pensar correctamente. ¿Cómo vamos a pensar correctamente? A través de la palabra de Dios. La única forma que tú tengas una mente equilibrada y cuando te dé la depresión te levantes con el gozo del Señor, y cuando te dé la tristeza te levantes con la palabra de Dios, y cuando te diagnostiquen una enfermedad terminal que te den 1 año de vida te levantes con la palabra de Dios, es conociendo la palabra de Dios. Sed sobrios, tener una manera de pensar correcta acerca de uno mismo. En otras palabras, que no tengas un concepto de ti mismo demasiado elevado y eso te lleve al orgullo. La Biblia dice que ninguno de nosotros debemos pensar o que somos superiores a los demás. Romanos 12, versículo 3 dice: cada cual que está entre ustedes no tengan más alto concepto de sí que el que debes tener. Porque eso te va a llevar al orgullo, a la soberbia. Recuerda que no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios. Pero también debe ser equilibrado, porque otros hermanos tienen un pensamiento todo lo contrario. El pastor dijo que debemos ser humildes, entonces no valgo nada, no sirvo para nada. He sufrido mucho, pobrecito de mí. Ese es un pecado también, igual que la soberbia, se llama la autolástima. Entonces necesitas estar en un equilibrio. No puedes caer en el error y el pecado de la soberbia y la vanagloria, y tampoco en el pecado de la autolástima. Necesitas ser sobrio, equilibrado, con dominio propio, pensando
correctamente acerca de Dios, acerca de ti mismo, acerca de las cosas que están pasando en el mundo. Un hermano se me acercó el otro día y me decía: pastor, es que ya no tengo tiempo de leer la Biblia. No sabe, mire, 4 hijos. El kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la esposa, el trabajo, los problemas, las deudas. Pastor, ¿no me da tiempo? Le dije: pues consíguete la audiobiblia y la pones en tu aparatito ese de los audífonos o en el carro, si tienes posibilidad, o en tu casa, y cuando estés atrapado en el periférico o ahí en el transporte público, te pones tus chicharitos y prendes la audiobiblia, hijo. Y en menos de 20 minutos ya escuchaste 4, 5, 6, 7 capítulos de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a comenzar a hablarte. ¿No tienes tiempo de sentarte 2 horas en tu casa para abrir las Sagradas Escrituras? Consigue la audiobiblia. Es un consejo que te doy. Amén. Además de ser sobrios, el apóstol Pedro nos dice que estemos atentos, velando en oración. La palabra velar, apúntala, es la palabra nefo, con ph, nefo del griego, y significa estar calmado, pero vigilante al mismo tiempo. Calmado, pero vigilante. Con dominio propio, con paz, pero con las antenas levantadas. Así que es necesario que nos despojemos de cualquier emoción descontrolada, de cualquier pensamiento que nos distraiga, que esclavice nuestras mentes, para poder ser sobrios, estar equilibrados y estar atentos, calmados, porque de esa manera podremos orar. Aquí el punto número 1 que nos enseña Pedro principalmente es la oración, la comunión con Dios. Pero ¿cómo vas a orar si tienes una mente desequilibrada y estás lleno de desánimo y de tristeza, de enfermedad y de muerte y de pobreza y de estrechez y de situaciones de pecado, y tu mente está tan confundida por eso que ni siquiera puedes orar? Los hermanos que están confundidos en sus mentes normalmente no oran, y cuando oran como 10 segundos nada más. Ay, Señor, estoy muy confundido, quítame esta confusión. Sí, en el nombre de Jesús, amén. Se acabó, ya, eso fue todo lo que oraste todo el día, porque estás tan confundido, tan entristecido, tienes pensamientos de pobreza y de estrechez y de desánimo y de enfermedad. Tienes que despojarte de eso, tienes que aprender a callar el alma. Salmo 62, versículo 1. Salmo 62, versículo 1 dice: en Dios solamente está acallada mi alma. Acallar el alma. Esa palabra acallar describe un grupo de niños que está en un salón y están echando relajo. Uno está aventando de cosas, el otro está gritando, el otro está con sus juguetes en el piso, y entonces entra la maestra o el maestro, y aquello es un desastre, es un desparpajo, y todos están gritando al mismo tiempo. Y entonces el maestro les dice: silencio, por favor, mis nenes. Y nadie le hace caso. Después les dice: silencio. Nadie hace caso. Y entonces el maestro tiene que golpear un poco así en el pizarrón: cállense, chamacos. Y entonces ya se acallaron, ya guardaron silencio. Ya hay control sobre ese salón, sobre ese grupo de clase. Es igual en tu mente y en la mía. Cuando estamos atacados de tanta cosa, tenemos que aprender a callar el alma. Tienes que aprender con la fuerza del Espíritu Santo a decir: silencio. Ya basta de tanto pensamiento de enfermedad, de tristeza y de muerte. Ya basta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y comenzar a alimentar tu mente de la bendita palabra de Dios. Y entonces ya estás listo para orar. Y ahí sí vas a poder orar más tiempo. Marcos 14, versículo 38, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, Marcos 14, 38, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es.
¿Qué debemos hacer ante las amenazas del presidente Putin y la caída del imperio americano y las reuniones de Bilderberg y el surgimiento del anticristo? Estar tranquilos y orar. ¿Orar por qué? Por todo. Interceder. Orar por nuestros pastores, orar por nuestros hermanos, por los congregantes, por los servidores, orar por nuestra familia inconversa, orar dándole acciones de gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado y por todas sus bendiciones, orar alabando al Señor, orar adorando al Señor, orar haciendo guerra espiritual, pidiendo al Señor que reprenda a Satanás y al enemigo de nuestras vidas, orar, 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 orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Sin cesar. Amén. Esa es la primera instrucción. ¿Quedó clara? Segunda instrucción, regreso a 1 Pedro 4, en el versículo 8 viene la segunda instrucción que debemos hacer en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, dile a la persona a tu lado, ante todo. ¿Qué significa ese ante todo? Urge. Es urgente en los últimos tiempos. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ante todo, segunda instrucción, tengan entre ustedes ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente, ektenes del griego, describe algo que se ensancha, que se estira, que se esfuerza. Esa palabra es preciosa, ektenes, ferviente se tradujo en la Reina Valera. Algo que es asiduo, que se agranda, que abarca mucho, que no cesa, que no se entristece, que no se limita. Algo que se esfuerza, algo que se ensancha. En los tiempos bíblicos, esta palabra ektenes o ferviente se usaba para describir a un corredor de las Olimpiadas que se desplazaba rápidamente usando sus piernas y sus músculos al máximo rendimiento en el último sprint en la carrera de los 400 metros, en donde los últimos 50 metros se esfuerzan, se ensanchan, se agrandan, todas las fuerzas. Eso significa ferviente. ¿Ferviente qué? ¿Ferviente qué, hermanos? Versículo 8. Ferviente amor. Aquí habla del amor ágape. En los últimos tiempos sí debemos estar alertas del surgimiento del anticristo, sí debemos de estar alertas de lo que está pasando en las noticias con los presidentes de Rusia, de Estados Unidos, lo que está pasando en Israel, que es el reloj profético, pero nuestra atención no debe estar como prioridad concentrado en eso. Nuestra atención debe estar como prioridad concentrada ¿dónde? En el ferviente amor que debemos tener los unos para con los otros. Este ferviente amor, la palabra ágape se usó aquí para amor, es el amor que nace en el corazón de Dios e inunda el corazón de los cristianos para que el corazón de nosotros se ensanche, se agrande, crezca, abarque mucho, que no cese, que sea una fuente inagotable para amar a los demás. Este es un amor sacrificial, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En los últimos tiempos, la verdadera iglesia del Señor se caracterizará por el amor. Y si tienes un esposo difícil, incrédulo, vas a seguir amándolo y perdonándolo. Y si tienes unos vecinos terribles, te va a alcanzar hasta para abrazarlos y llevarles pastelito de chocolate en Año Nuevo. Y si tu jefe del trabajo es terrible, con el amor de Cristo lo vas a tener que perdonar y lo vas a poder perdonar todos los días y te va a alcanzar hasta para abrazarlo también en Año Nuevo. Porque el amor de Dios es inagotable. ¿Qué debemos hacer en estos últimos tiempos? Ensancharnos, crecer, agrandarnos. ¿En qué? En el amor. ¿Cómo puedo amarte, hermano?
Estos últimos 15 días hizo un grupo en el teléfono para ayudar a una hermana de la iglesia que está en gran necesidad, una hermana de la tercera edad que fue operada, y su esposo no puede cuidarla. Y entre varios de los muchachos de los ministerios se turnaron para ir al hospital. ¿Y tú a qué horas puedes ir? Y yo puedo ir en la noche, y tú en la mañana. ¿Y qué le llevamos? Y vamos a ver sus trámites, y vamos a ver si tiene algún familiar. Y ahí estuvieron al pendiente. Yo me sorprendí tanto, dije, ese es el amor que debe haber entre nosotros. Primera de Juan capítulo 4, mire este pasaje por favor. Primera de Juan 4 versículos 7 al 11. Vamos a leerlo juntos, ¿estás de acuerdo? Que esta iglesia Vida Nueva para el Mundo se caracterice por el amor de Dios, el ferviente amor. Y si el arrebatamiento es este año 2019, cuando vayamos así en las nubes ya yéndonos al cielo, que nos vayamos gozosos. Hice todo lo que pude, todo el esfuerzo que Dios me dio en sus fuerzas para hacer algo por ti, para amarte. Amén. ¿Qué dice la primera de Juan capítulo 4 verso 7? A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, subraya ese versículo, muy importante. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos? Dígalo, ¿qué debemos? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dibuja una sonrisa amorosa en tu rostro. Voltea con la persona a tu lado. Dile, te amo en Cristo Jesús. Y el amor tiene un enorme beneficio, dice el versículo 8. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que el verdadero amor perdona. ¿Qué debes hacer en estos últimos tiempos cuando ya Jesús está a punto de venir por su iglesia, tal vez en pocas semanas o meses? ¿Qué debes hacer? Perdona ya, por favor. Todos traemos situaciones, ¿verdad?, difíciles que cuesta trabajito perdonar. Y ahí traes a tu muertito cargando. En la cena de Navidad, en el pavo de Año Nuevo. ¿Y por qué esa carita, hermano? Es que cuando yo era chiquito, el tío Pepe nos echó a perder la Navidad. Traes cargando a el tío Pepe ya se fue con el Señor hace como 60 años. Y tú sigues acordándote de lo que pasó en la Navidad del 69. No puede ser. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está? Tal vez no está. Y tienes que entregarle tu corazón a Jesús por primera vez. Porque si estuviera, ya hubieras perdonado al tío Pepe. ¿Verdad que sí, hermanos? El amor cubrirá multitud de pecados. Tercera instrucción está en el versículo 9, 1 Pedro 4, 9. Dice aquí el apóstol Pedro una instrucción muy interesante. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La tercera instrucción la tercera acción que debemos hacer los cristianos en estos últimos tiempos es hospedarnos sin murmuraciones. Esta palabra hospedarnos tiene dos aplicaciones muy sencillas. La primera significa ser hospitalarios, generosos con nuestros invitados, con nuestros amigos y con nuestros hermanos en Cristo. En otras palabras, ser amables, ser atentos con todos y especialmente a los que te visitan en casa. Es increíble que aquí en la iglesia hay muchos hermanos que entran y salen y ni saludan a nadie, ni tampoco te saludaron a ti. Entonces, como no te saludaron, tú te vengas. No, pues yo tampoco saludo. Yo ni te conozco, ni de mi familia eres. Si es de tu familia, porque es tu hermano en Cristo, ¿verdad? Yo los quiero invitar a que algún buen propósito de este año que va a iniciar sea que esta iglesia esté llena de amor.
Nos encantaría verlos a todos ustedes quedándose un buen rato a la salida y saludando a la persona que está a su lado y platicando un ratito con ellos, con una gran sonrisa, siendo amables, siendo atentos, siendo hospedadores. Amén. También en los tiempos de Pedro se abrían las casas para realizar reuniones de oración y cultos de adoración a Dios, y quienes abrían su casa hospedaban con gran amor y con gran amabilidad a todos los que llegaban. ¡Qué precioso! La segunda aplicación de esta palabra tiene que ver con los extraños, porque es muy fácil ser atento con tus amigos y ofrecerles una buena comida, pero con los que no son tus amigos, a ver, invítalo a tu casa. Ese no, dice el hermano, ese yo no lo invito, sáquese de aquí. Bueno, esa es la segunda aplicación de esta palabra. También con las personas que no conocemos es necesario que seamos hospitalarios. ¿Cuántos de ustedes quisieran cumplir con esta tercera instrucción y prepararse? Algunos ya conocen bastante la Biblia, te estás discipulando, ya tienes 3, 4 años en el discipulado y estás sirviendo quizá ya en la iglesia, pero no has abierto tu casa. Te atacó el espíritu del Grinch. No te llevas con nadie, eres medio ermitaño, cierras la puerta y que nadie entre. No está bien eso. ¿Por qué no abres tu casa y hablas con los pastores, con tus líderes y dices, hermano, yo quiero ver una reunión de oración en mi casa? Quiero que vengan los vecinos, los que viven cerca, hermanos, amigos y a lo mejor no tan amigos. Porque si tú abres tu casa puede entrar un extraño y un desconocido y tienes que correr un riesgo. ¿Estarías dispuesto a correr un riesgo? La Biblia dice en Éxodo 22, 21, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Así que si tú le haces el feo, no, ese no lo invites, porque no, ese no, porque es ateo. ¿Y tú qué? ¿Eres San Clodomiro o qué? No, a esa no la invites, no, a esa hermana no, porque me cae gorda. ¿Y tú qué? ¿Eres Santa Gertrudis, libre de todo pecado? Tú también fuiste igual. Todos venimos del mundo, ¿verdad que sí? El Señor nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, ser hospedadores incluye abrir las puertas de nuestra casa y de nuestro corazón, incluso a personas que no nos parezcan muy gratas. Quienes tengan un corazón hospedador, es posible, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 1 y 2, que incluso hasta un ángel puedas hospedar en tu casa. Y el hermano que vino al estudio, no, pues estaba así bien grandote, como de 2 metros y brillaba y se echó unas alabanzas preciosas. ¿Y dónde salió? ¿Quién sabe? ¿Y quién lo conoce? ¿Quién sabe? ¿Y cuándo va a regresar? ¿Quién sabe? ¿Quién era? Un ángel. Sí, hay muchos testimonios de eso. Yo no conozco ninguno, pastor. Pues sí, pues no hospedas a nadie. Y hospedar a los demás debe ser sin murmuraciones, sin chismes. Dile a la persona a tu lado, sin chismes, por favor. Porque cuando se hacen los grupitos en la casa y ya se juntaron las hermanitas y ya son 9 hermanitas y 4 hermanitos y ahí están orando y empiezan a las 2 semanas los chismes. La hermanita, no sé qué, el hermanito, mira, le falta un diente, que se ponga. Y empezamos a chismear y a criticar a los demás y a murmurar. Si vas a abrir un grupo de estudio en tu casa, una reunión de oración, tienes que ser lo suficientemente maduro para guardar. En Proverbios dice, en las pocas palabras hay sabiduría. Mejor me callo. Cuarta instrucción, terminamos. Versículo 10 y 11. En estos últimos tiempos, el Espíritu Santo nos pide, en cuarto y último lugar, que ministremos cada uno nuestro don a otros. Versículo 10. Cada uno. ¿Te fijas? No es por familias, no es grupal, es individual. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
Los dones son regalos del Espíritu. Son regalos del Espíritu Santo. Y tú tienes dones. Si ya naciste de nuevo, si conoces a Cristo, tú tienes dones. No te hagas. Ay, pastor, pero es que apenas tengo 5 años de edad. ¿Tienes dones? No, pastor, es que ya estoy en el 9º piso, 99 años. ¿Qué voy a ministrar? Tienes dones. Todos tenemos dones. Aquí se habla de la multiforme gracia de Dios, multicolor. Es como si tu vida fuera un canvas y Dios decide tomar algunos colores. A ti te puso un poco de azul con verde, tantito rosa y amarillo. A la hermana le puso más dorado, así con plateado y así un marco bien bonito. Al hermano le puso más café con naranja y cada uno somos distintos. Los dones que tú tienes yo no los tengo. La combinación de dones que tú tienes es la combinación de dones que yo no tengo. Cada uno somos distintos. Entonces, los dones que tú has recibido debes ministrarlos. Dale un empujoncito al de al lado, dile ministra. Y tú dile, no, que ministre el pastor. No. Todos somos ministros. ¿Ya viste la palabra ministre o ministrelo, versículo 10? Es la palabra diácono, que significa servir a las mesas. Tú no puedes ser cristiano y no servir. Apúntalo. Tú no puedes decir que eres cristiano y no servir. Yo soy cristiano, pero nada más voy el domingo 2 horas y me voy a mi casa. Y de lunes a sábado, ¿qué haces para el Señor? Nada. No, es una contradicción, no puede ser. No puede ser. Es como el que estudió para medicina y hizo los 9 años de la carrera, los 4 de la maestría, los 18 del postdoctorado, porque así estudian los médicos. Y le traen un enfermo. No voy a hacer nada. ¿Qué es eso? Se mete mano y hace las cirugías, para eso estudió. Es médico. ¿Cómo puedes tú o yo decir que somos cristianos y no servir? No, es una contradicción. ¿Ya lo viste? Hay dones de sanidades, todos los cristianos tenemos el don de servicio, hay dones para predicar, dones para presidir, dones de fe, dones de exhortación, dones para ofrendar con liberalidad, para presidir, dones de misericordia para visitar a los enfermos, los dones de sanidades donde tú oras por los enfermos y se sanan milagrosamente, Dios los sana. Tantos dones que hay, ahí están en Corintios 12, en Efesios 4, Romanos 12, muchos pasajes. ¿Qué estás haciendo con tu don? Y estamos en los últimos tiempos. Entonces, esto es una instrucción del Señor. Ya tienes que servir. Ay, pastor, es que yo no puedo venir. Discipúlate y inscríbete a las salidas que tenemos a los hospitales con el Ministerio de Evangelismo. Es que no, una vez al mes, órale. Ay, pastor, es que yo no se me da eso de tener un devocional en la familia. No es que se te dé, es que es un mandamiento de Dios. Y Dios ya te dio el don de servir a tu esposa y a tus hijos y orar con ellos todas las noches leyéndoles la Biblia. Es una obligación de todo varón. Conclusión, versículo 11. ¿Cuál es el fin o el objetivo de todo esto que les acabo de enseñar? Versículo 11, segunda parte. Para que en todo, ¿qué? Sea Dios glorificado. ¿Ya lo viste? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque el reloj profético está a punto de llegar a la hora, en el momento justo que solo tú conoces, en donde ya vienes por nosotros. Muy cerca está tu venida, Señor. Cada día estamos más cerca de Cristo. Y no queremos desperdiciar este poco tiempo que tenemos. Por eso tú nos has hablado esta tarde con absoluta claridad, Señor. Y nos has pedido que seamos sobrios, que velemos en oración. Levanta tus manos, dile: Señor, dame dominio propio, Señor. Enséñame a pensar equilibradamente con tu palabra. Aliméntame con tu palabra, a tener acallada mi alma.
y que tu Espíritu me impulse para multiplicar la oración, la intercesión, las acciones de gracias, las peticiones, arrepentimiento, alabanza. Levanta tus manos, hermano, hermana, y dile: Señor, enséñame a orar y estar atento, porque tu venida está muy cercana. Señor, te pedimos también que tu Espíritu nos inunde de tu amor. Tu amor ha sido derramado ya en nuestros corazones. Ejercítanos en ese amor que viene de ti, Señor. Que sea un amor ferviente, Señor. Que se extienda, que sea grande, que abarque mucho, que no cese, Señor. Que fluya de ti y de tu Espíritu Santo para poder amarnos unos a otros. Y si tenemos algún resentimiento, Señor, algún coraje contra alguien, se va en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di: yo perdono en el nombre de Jesús a todas las personas que me han ofendido, que me han hecho daño, que me han traicionado. Los perdono con el amor de Cristo Jesús y estoy libre de toda amargura y resentimiento. Levanta tus manos, dile: Señor, enséñame a ser un hospedador, sin murmuraciones, a tratar bien a todos, Señor, a los que son amigos y hermanos, a los que no lo son. Abrir las puertas de la casa, Señor, porque la casa en la que yo habito no es mía, es tuya. Señor, pon en mí el deseo de iniciar una reunión de oración. Una reunión donde se hable de tu palabra, donde se escuchen tus predicaciones, Señor, tu palabra. Oh, Señor, permítenos ser hospedadores sin murmurar. Y dale gracias a Dios por el don que Él te ha dado. Dile: gracias, Señor, porque tú me has dado el don de servicio y muchos otros dones más. Perdónanos si no hemos ejercido este don de servicio, Señor. Pero en estos últimos tiempos queremos servirte, Señor, porque es lo más hermoso que podemos hacer, Padre. Queremos servirte a ti, queremos servir las mesas también a los hermanos, y que tu gracia, tu amor y tu misericordia se manifiesten en nuestra iglesia, en el nombre de Cristo Jesús.